Ok, bueno, ahora sí vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Bueno, Buenas pues tardes. vamos a continuar con lo que habíamos quedado la clase pasada. Y pues, recordaremos, la vez pasada nos quedamos en que habíamos visto lo que eran los conjuntos y notación que íbamos a ocupar. Entonces ahora vamos a ver algunas cuantas operaciones que podemos hacer con ellos. Entonces, dentro de los operadores que existen para los conjuntos, vamos a ver solamente algunos. Vamos a ver uno que es la unión, que es la intersección, lo que es la resta de conjuntos y finalmente lo que es el complemento. Muy bien. Para ello vamos a definir cada uno de lo que tenemos acá, porque cada uno de ellos es como un operador. Son similares a la suma, la resta, multiplicación y división que hay en los números, por ejemplo, solamente que estos van a aplicar únicamente a los conjuntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este primer conjunto, con esta primera operación de conjunto que se llama unión? Lo que hace unión es crear como, digamos, tenemos, sean dos conjuntos A y B. Lo que va a hacer el operador unión va a ser crear un conjunto C tal que va a tener elementos X tales que X pertenecen a A o X pertenecen a B. Ok, mediante esta expresión, ¿qué se imaginan que estoy diciendo con esto? Estamos definiendo un rango de X. Y X se puede encontrar en el rango de A, que va de un punto X a un punto Y, o B, que también va de un punto X a un punto Y. Se puede Ah, encontrar en cualquiera de estos dos rangos. no, no exactamente. Ay, perdón, aquí puse mal el tal que. Ese es el tal que se ocupa para oraciones normales. El tal que de los conjuntos es la línea vertical. Jaja, me equivoqué. Ok, ¿alguien más tiene alguna idea de lo que quiera decir con esto? Es más, vamos a dividir esto en dos para que pueda ver lo que comentan. Vamos a darle más. ¿Por qué no se hizo para acá? Más relevancia a esto. Por si acaso alguien no puede hablar. Entonces, tenemos el conjunto A y el conjunto B. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea de lo que significa este conjunto C? No tiene algo malo equivocarse. Ah, en la parte de arriba dice operaciones de confusiones o algo así. Ah, de conjuntos. Ah, es que como le digo que tengo que hacer apuntes. Luego no le entendí la clase pasada. Changos. Sí, precisamente por eso necesito luego que me digan si tienen dudas. Es posible que algunas veces, más que nada las primeras clases, me pasa que no sé muy bien por dónde empezar, entonces hay ocasiones en que luego no explico bien al principio. Así que en eso, cuando pasa eso, necesito que sí me digan si no entendieron algo. Pero ya ahorita como que ya no tiene mucho caso, porque pues ya lo vimos ayer. Y pues tenemos que seguir el plan de estudios. Bueno, Se refiere que alguno de todos los números que están dentro de X, todos esos están en el A, o a lo mejor A tiene más, pero comparten todos los que tienen en X, o que a lo mejor X, todos esos están dentro del conjunto B, aunque también B puede tener más que esos, pero los comparten igual. ok, está muy cerca la verdad de lo que quieres decir, está demasiado cerca. Para empezar, supongo que vamos a tener que hacer una pequeña pausa con lo que son los operadores lógicos. Porque veo que como que algunos tienen un pequeño problema en eso.
Entonces, nomás para un pequeño resumen, porque creo que el único error que tuvo tu definición es el operador O, porque parece que ahí como que te confundiste. Así que vamos a ver una rápida vista de esto. Entonces, los operadores lógicos ya los han visto realmente. Son los que permiten de hacer como mediante alguna oración, que siempre recordaremos que las matemáticas vamos a tratar de hacer que lo que digamos siempre sea verdad. Es que yo puedo tener algo que se le llama una premisa, que es una, ¿cómo decirlo?, aseveración o algo que doy, que puede tener dos valores, que sea verdadero o falso. Por ejemplo, yo puedo decir como saqué 10 en el examen, puede ser cierto o puede ser falso, pero no puede haber como que algo que sea intermedio entre ellas. Eso es a lo que se le suele llamar una premisa, una oración que por lo general es una oración simple que puede tener dos valores, verdadero o falso. Y entonces a partir de varias premisas yo puedo hacer operadores que me permitan unir varias de esas para que al final tenga una oración que solamente tenga un valor de verdadero o falso. Entonces estos operadores tenemos los que son de tipo I, los que son O, que vamos a mejor ponerlo el nombre formal, que son conjunción. Luego tenemos que los que son de conjunción, si no mal recuerdo, son los que son I. Y por otro tenemos los que son disyunción, que son las que son una O. Entonces, ¿qué diferencia tienen estas dos? Por ejemplo, si yo ocupo un operador de conjunción, es únicamente para anidar cosas. ¿A qué me refiero con eso? Yo puedo decir, por ejemplo, mi premisa A y mi premisa B. Y si yo le pongo un operador de conjunción I, ambas tienen que ocurrir para que el valor de verdad de esta cosa sea cierto. Es cuando ocupan el operador doble ampersand, para que lo vean más o menos en algo que ya han aplicado. Por ejemplo, es como si como comida en la calle y me hace daño, entonces significa que la comida que es en la calle puede tener riesgos para la salud, por ejemplo. En este caso, ambas deben de ocurrir. Por ejemplo, yo no puedo llegar a una conclusión dada. Por ejemplo, yo no puedo asegurarme que sea totalmente la comida en la calle haga daños en la salud. Si, por ejemplo, yo no comí en la calle, porque eso no tendría sentido. Pero si me enfermé, pues no puedo decir totalmente que la única razón que lo causó fue esto. Lo mismo pasa de la otra forma. Si comí en la calle pero no me hizo daño, no tengo justificación para decir esto de acá. Mucho menos si ambas no ocurrieron. Aunque pues, ¿de dónde saco esos argumentos? Pero si ambas son verdaderas, estaría diciendo la verdad. Entonces, el operador de confusión, vamos a ver por ahorita lo que se le suele llamar una tabla de verdad, que permite verificar los argumentos de lo que estoy diciendo en mis premisas. Entonces, estas tienen, llamémosle condición 1 y condición 2. Por ejemplo, si la condición 1 es verdadera y la condición 2 es verdadera, tenemos que puede ser que la condición 1 sea verdadera pero la condición 2 sea falsa, verdadera falsa y falso falso, o sea que ambas sean falsas. Si se dan cuenta, ponemos acá todas las posibles valores que pueda tener mis condiciones, que son estas 4 que pueden ver aquí. Y del otro lado podemos ver el valor de verdad, que sería mediante poner A y B, o mejor dicho, en este caso C1 y C2. C1 y C2. Entonces en este caso, si las dos son verdaderas, la oración es verdadera. Si una es falsa, serían falsas y estas serían falsas. Así que de ahí sacamos el valor de I de confusión. Entonces alguien me podría decir, si, bueno, con palabras más simples, cuando una premisa que tiene una conjunción
es falsa, así como que palabras simples, como dirías ahí en la escuela que te dan, por ejemplo, para sacar una factorización tienes que ocupar la fórmula chicharronera, por ejemplo. ¿Cómo se le podría ocurrir aquí a alguien poder determinar si una de estas es verdadera únicamente teniendo estos números y dar un proceso súper sencillo? Disculpa, no escuché bien. ¿Me podrías repetir la pregunta? Por ejemplo, cuando ven factorización en la escuela, por ejemplo, les dicen, no, pues ocupa la chicharronera. O por ejemplo, si haces dos sumas, por ejemplo, dices, no, pues primero vas sumando de los unidades, luego las decenas, luego las centenas y así. O sea, te dan como que un proceso que puedes hacer una y otra vez, que siempre que sea lo más sencillo que puedas hacer sin tener más o menos, bueno, sin necesitar saber toda la teoría en su fondo, tener un proceso que te permita hacer la operación. Entonces, en este caso, alguien puede ver alguna manera muy sencilla de saber si al ocupar el operador y el valor de verdad es verdadero o falso. Si C1 es verdadero y C2 es verdadero. Ok, eso sería para el de verdad, pero... Ok, ¿a alguien se le ocurre una manera todavía más sencilla de poderlo sacar así al instante? Sin... 1, 1, 1. ¿Eh? 1, 1, 1 y ya, con eso. No. Bueno, lo que quería que llegaran es que vieran que si alguna de las dos... Si uno de los dos es falso. Ajá, exacto. Si una de las dos es falso, automáticamente podemos decir que la operación es falsa. Eso es a lo que me quería referir. Si te das cuenta, al decir que los dos sean verdaderos, tendrías que andar checando ambos valores y solamente estarías diciendo para una condición. Pero si dices Sí, la... creí que había preguntado, pero... Ah, perdón. creí que había preguntado por verdadero, pero pregunto por falso. Sí, sí. Bueno, más que nada preguntaba algo sencillo. O sea, en este caso puedes preguntar por el verdadero, pero únicamente estarías hablando de una oración. Sin embargo, si yo digo, la condición es verdadera, sí y solo sí. Ah, no, perdón. Me equivoqué aquí. La condición es falsa. Falsa. Sí y solo sí. C1 o C2 son falsos. Entonces en este caso vemos algo muy sencillo, ¿no? Nada más checar si hay un falso y ya con eso sabemos que la oración es falsa. Y ahí sería todo, tan tan. Segundo, lo condicional no. Creo que más que nada con que uno sea verdadero, pues ya la oración es verdadera. Ok, ¿alguien me puede ayudar a construir la tabla de verdad? Verdadero, verdadero. Ah, perdón, aquí me equivoqué porque puse falso acá. Ay, parece que no estoy muy concentrado hoy. Bueno, entonces acá. Verdadero y falso. Así es. Nada más como una pequeña nota. A la conjunción a veces se le suele poner este símbolo que es como luego que han visto que luego ponen el exponente con un triangulito hacia arriba, más o menos ponen ese mismo símbolo en algunos libros. Si llegan a checar algunos, no sé, bibliografías de este tipo de temas, verán que por lo general pondrán este símbolo que es como un triángulo hacia arriba, y para este que es el O, por lo general pondrán este que es como una V. Nada más como una nota porque es posible que de repente lo escriba así también. Ahora, eso es, como mencionamos es conjunción. Perdón, es disyunción, me equivoqué. Y el otro es conjunción. Como hemos visto también, existe otro operador que vamos a manejar, que es el AO exclusiva. Esta por lo general es importante que se la sepan de una vez. No la van a ocupar por ahora mucho, pero no está de más verla. C1 para el... Bueno, vamos a poner XOR porque no hay un símbolo como tal para esta cosa.
Bueno, sí lo hay, pero nada, pero no para lógica matemática, sino más para circuitos eléctricos, así que nada, voy a poner XOR. Entonces, verdadero, verdadero. Esa es la compuerta de cuando 0 y 1 y 1 y 0 te va a dar 1, ¿verdad? 0 y 1 y 1, 0, sí, exactamente. Lo que hace la O exclusiva es que, por ejemplo, en este caso, la O me está diciendo que si alguna de las dos es verdadera, mi oración va a ser verdadera. Sin embargo, lo que hace la O exclusiva es como, por ejemplo, yo digo, cuando pase tal cosa o pase esta otra cosa únicamente, es decir, que no pasen las dos al mismo tiempo, va a ocurrir tal cosa. A eso se refiere con exclusividad. En este caso, nos estamos quitando el caso en que ambas sean verdaderas y únicamente nos estamos quedando con que exclusivamente sea una o la otra. De ahí recibe el nombre, que excluimos solamente, que estamos excluyendo la que ambas son verdaderas y únicamente nos quedamos con este. Por lo tanto, su tabla de verdad es falso, verdadero, verdadero y falso. Y ahí está. Entonces, como recordaremos, el operador lógico de la disyunción son las dobles pipe o líneas verticales, así también se les llaman pipes. Y la XOR es este simbolito que como verán se parece al de la conjunción, pero así es como lo van a ocupar para la máquina. Pueden ocupar operaciones de XOR ocupando esto. Entonces, ya quitando, bueno, ese extra, ya teniendo este concepto de lo que son los operadores lógicos, vamos a definir lo que tenemos acá. Recordaremos que lo primero que estamos diciendo X es como cualquier elemento que existe en el universo. Y lo que hacemos acá es condicionar los elementos que vamos a poner, seguido del tal que. Entonces, ¿cuál es nuestra condición? La que está aquí. ¿Y qué condición es? Que ese elemento que escogí o de todos los grupos existentes que pude haber puesto, debe de estar contenido en el conjunto A, o ese elemento X debe de estar contenido en el conjunto B. Entonces, ya una vez visto esto, ¿a alguien se le ocurre ahora sí qué es lo que significa esto? Que el valor de X se encuentra dentro del conjunto A o dentro del conjunto B. Así es, vamos a poner dos ejemplos. Bueno, un ejemplo para que tratemos de ver si sí entendieron la definición. 2,5,7. Entonces, en este caso, ¿qué elementos tendría el conjunto C? 3. 3. Ah, no, perdón, 5. 5. Entonces, ¿el 3 sí o no? No, el 3 No, el 3 no. Ok. Entonces, nada más se quedaría así. Solo el 5, ¿no? Ah, no. Puede tener todos los valores porque no es un AND. Si fuera un AND, solamente podría tener el 5. Porque debe estar dentro de ambos. Exactamente. De ahí por eso estuve revisándolos. Recordemos Todos los valores. que esta es una O. Y con que en una sea verdadera, significa que mi criterio es verdadero. Entonces, si está contenido en A, por ejemplo, digamos que la X vale 1. 1 está contenido dentro del conjunto A, vemos que sí. X está contenido en el conjunto B, vemos que no. Sin embargo, vemos que esto es una operación de que una condición es verdadera y la otra es falsa. Y recordemos que en la disyunción o en el valor de O, si al menos una es verdadera, mi condición es verdadera. Por lo tanto, todo esto es verdadero. Y mi X efectivamente contiene mi C contiene efectivamente al elemento 1. Luego checamos con el siguiente. Por ejemplo, este 3 de acá, que está almacenado en el conjunto A. Por lo tanto, también debe de estar incluido. Luego veríamos el 5, el 2 y el 7. Ahora, algo que es muy importante aclarar dentro de lo que es la teoría de conjuntos. Cada elemento debe estar puede estar 0, porque sería que no está contenido, pero en caso de estar contenido, solo podrá estar una y solo una vez.
Eso quiere decir que, por ejemplo, aunque yo haga una unión y en teoría ambos 5 están dentro de ella, notaremos que en este caso, como mi definición dice que solamente puedo contener un elemento a lo mucho una vez, simplemente ignoro la segunda aparición y la pongo nada más como una vez. Por lo tanto, mi conjunto aparece como 1, 3, 5, 2 y 7. ¿Sí se entendió eso? Sí. Si lo vemos más como que, ¿cómo decirlo? Estrictamente, esto se debe a que, por ejemplo, mi x puede valer desde menos infinito hasta infinito. Y va recorriendo todos los números reales que se puedan imaginar. Entonces, en este caso, cuando checa el 5, diría, x, bueno, ¿el número 5 está contenido en A? Sí. ¿El 5 está contenido en B? Sí. Por lo tanto, lo pongo. Pero entonces, en este caso, vemos que cuando termine de evaluar el 5, se pasea al número siguiente. Es precisamente por eso por lo que no aparece más de una vez. Porque en teoría, al hacer este operador lógico, únicamente lo consideré una y solo una vez. Ahora vamos con el siguiente operador, que sería la intersección. La intersección está definida de la siguiente manera. Igual, sean dos conjuntos A y B, C está definido como un conjunto de las X, tales que X están contenidos dentro de A. Vamos a borrar esto porque se ve raro. No se me movía el mouse. Y voy a ocupar ahora sí la notación que vimos hace rato. Y X están contenidos en B. ¿Alguien me puede decir cómo sería mi conjunto C? Que tiene todos los números de A y B. O sea, por ejemplo, si tuviera mía igual a 2, 4, 6, 8 y mi conjunto B sea igual a 1, 6, 10, 4, ¿qué elementos tendría? Tendría el 1, el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Ok, recuerden que me estoy basando en esta definición. Recuerden que este de acá es un I. 6 y 4. Yo entiendo que es la parte donde se intersectan, entonces solamente tendrían el 4 y el 6. Exactamente. Porque ahí es donde se tocan ambos. Sí, en este caso sería como checar qué elementos tienen en común. Y mi arreglo C consistiría únicamente de esos elementos que tienen en común. En este caso el 4 lo tiene aquí, ¿no? Y el 6 lo tiene de este lado. Sin embargo, el 2 vemos que no aparece en ningún lado del conjunto B. Así que se muere. El 8 igual porque no aparece, igual que el 10 y el 1. Por lo tanto, únicamente estará conformado por los elementos 4 y 6. Ahora, esto nada más es por formalidad. Por lo general, los arreglos. Pero los arreglos. Sí me quedé con eso de los arreglos, perdón. Los conjuntos. Por lo general tienen sus elementos ordenados. Esto es más que nada como una formalidad. Sin embargo, el decir que tienen los elementos así como los tenga también es igual de válido. Sin embargo, esto es como para que sea más elegante y más formal. Sin embargo, por la teoría de conjuntos no importa mucho el orden. Solamente es como que algo que se puso para igual tener orden en todo lo que se vaya haciendo de procedimientos. Entonces en este caso iría primero el 4 y luego el 6. Ok, ¿alguna duda hasta ahora? Si no dicen que tienen dudas, me sigo, No. Creo que no. Ok. Le vamos a ver la resta de conjuntos. La resta de conjuntos igual vamos a definir, sean dos conjuntos A y B. Entonces, C es el conjunto el cual tiene todas las X, tales que X pertenece a A y X no pertenece a B.
esta definición puede ser un poco difícil de analizar, sin embargo me voy a aventurar a ver si lo pueden descubrir. Vamos a poner estos números. Y B es igual a 3, 5, 6 y 7. Esto se pone de esta forma, A menos B. ¿Esto a qué conjunto saldría de esto? Sería 1, 2, Y 8. 6, 7, 8. 1, 2, 6, 7, 8. Según entiendo, sí, porque según entiendo es que si está dentro del conjunto A no puede estar dentro del conjunto B. Entonces lo que pasa es que 3 y 5 están dentro de ambos conjuntos y eso no puede ser, ¿no? No es que todos los que están en el conjunto A pero no están en el conjunto B. Ajá, sí, exactamente es eso. Vamos a ver a qué me refiero con esta definición. Entonces, cuando yo digo que X pertenece a, estoy diciendo que cualquiera que esté dentro de este conjunto A. Sin embargo, voy a poner una condición para poner esos números. Y sea que cualquiera de esos números no esté en el conjunto B. Por lo tanto, este 1, empezamos primero checando este 1. Que sería el primer elemento que cumpliría esta condición. Diría, ¿ese número pertenece a B? No. Por lo tanto, esta condición también es verdadera, así que la pongo. Voy con el número 2. Esta condición se cumple. Ahora vamos a ver el otro lado del I. ¿Este pertenece al conjunto B? Vemos que no. Por lo tanto, también lo debo de poner. Vamos con el siguiente. ¿3 pertenece a? Sí. ¿Pertenece a B? Sí. Por lo tanto, esta condición no se cumple. Así que el 3 no debe de aparecer. Así que en eso lo hicieron bien. Vamos con el número 5. ¿5 pertenece a? Sí. ¿No pertenece a B? Eso es falso porque sí está. Así que el 5 tampoco lo pongo. Y por último vamos con el 8. ¿El 8 está en A? Sí. ¿Aparece en B? No. Así que lo pongo. Sin embargo, aquí es donde viene lo interesante. Vean que aquí el 6 y el 8 no deberían de estar. Y eso se debe a que la condición para empezar tienen que ser números que pertenezcan a mi número A. Y en este caso 6 y 7 no pertenecen a A, sino que en este caso pertenecían a B. Entonces ¿a alguien se le puede ocurrir alguna otra manera de, bueno, involucrando las operaciones anteriores que hemos visto, de poder definir esta operación de resta de conjuntos? Recuerden, bueno, por eso voy a tomar la definición que comentó un compañero de los que están hablando, que mencionó que es el conjunto A, pero le quitamos los que comparten A y B. Fue la definición que alguien escuchó allá y esto es correcto. Entonces, ¿alguno de estos les suena a alguna otra operación que habíamos visto hace un momento, esto que está aquí? XOR. XOR, no. Esta parte de aquí es lo clave. ¿Alguien recuerda cómo sacar los elementos que comparten A y B? Es Sí, decir, es intersección. así es. Entonces podemos ver que si hacemos A menos A intersección B, o sea, únicamente quitamos la intersección, esto nos va a dar exactamente lo mismo que ha restado a B. Entonces aquí es donde empezamos a darnos cuenta que aunque esto que vemos que es mucho más grande y tiene más operaciones, realmente podemos ponerlo de una forma más simplificada. Entonces esto que le sirva como de nota general, que cuando yo tengo alguna expresión lógica muy comúnmente, pero muy comúnmente,
es posible simplificarla más. Entonces, ahí tenemos esta. Entonces, seguros que no tienen ninguna duda porque, si no me recuerden, yo me sigo. Y es importante que digan si tienen dudas o no. ¿Cómo se llamaba esta operación? Digo, esta... Sí, la diagonal, pues. O sea, resta de conjuntos. la resta de conjuntos. Vale. Se dan cuenta, es muy similar a la resta, ¿no? Tomamos los números y les quitamos los otros. Por eso se puede decir resta. Es una operación muy similar a como lo hemos manejado en aritmética. Entonces, ¿ninguna otra duda? Ok, tomar eso como un no. Entonces, para la última operación que vamos a ver, que es complemento, tenemos que ver otra definición de otra cosa que se le llama universo. Entonces, el universo es la colección de todos los entes matemáticos que voy a estar analizando. Es decir, el conjunto de todos los elementos que voy a analizar. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, si yo tengo varios listas de conjuntos, por ejemplo A, B y C. Por ejemplo, A contiene los números impares, B contiene los números pares y C contiene los múltiplos de 3. Entonces, yo puedo decir, en este caso, delimitar mi universo a los números enteros. Entonces mi universo es igual a los números enteros. Es decir, que mi conjunto de los universos está igual al conjunto de los números enteros. Por ejemplo, esta es otra forma de ponerlo. Entonces, en este caso, yo lo que estoy diciendo es que, como lo que voy a analizar van a ser los números enteros, todos los conjuntos que yo saque o que voy a ocupar de análisis únicamente van a contener los elementos que estén contenidos en mi conjunto universo. Es decir, yo no puedo andar por ahí poniendo un conjunto D que sea, por ejemplo, las letras A, B y C, porque eso está fuera del universo que yo estoy analizando. Para eso yo tendría que poner, por ejemplo, caracteres alfanuméricos o yo qué sé, algo que incluya también otros conjuntos que no contengan únicamente lo que pongo aquí. Entonces, dejémoslo esto como que el universo son todos los números o todos los elementos que pueden o no estar dentro de los conjuntos que yo tengo hasta el momento, pero es de lo que yo estoy analizando hasta ahora. Por ejemplo, si mi universo fuera de, por ejemplo, los colores, es posible que yo tenga un arreglo A que tenga 3 rojo, triángulo o algo así. Es posible que yo tenga un conjunto A de esta forma. No. No, precisamente porque un elemento es un número que no está en el universo y otro es una figura que tampoco está en el universo. Entonces, todos los elementos que estén contenidos dentro de todos los conjuntos que yo haya puesto en un universo, siempre serán elementos que contenga el conjunto universo. Esto quiere decir que para todos los conjuntos A, B, C y así hasta un elemento, llamémosle Z, es decir, todos los conjuntos que haya definido, todos ellos son subconjuntos de mi conjunto universo. Esto lo podemos poner más formalmente. Ahora, ¿qué es lo que hace la operación complemento? Lo que hace es lo siguiente. Yo, por ejemplo, si tengo, sea un arreglo A, un conjunto A que pertenece al universo, entonces A complemento es igual a mi conjunto universo menos
el conjunto A. Entonces, por ejemplo, si mi A es 1, 3, 5 y 7 y mi conjunto universo son las X, tal que X es un dígito, ¿qué me debería de salir como A complemento? El 2, el 4, el 6, el 8 y el 9. Ah, y el 0. 8, 9 y 0, exactamente. Ok, ¿todos ven por qué? Yo no entendí muy bien esa parte. Ok, bueno, Y creo que tienes muteado tu micrófono. ¿sí me escuchan? Sí, sí te escucho. Ok. Bueno, entonces para empezar vamos a Vale. ir por partes. Primero definamos lo que es el conjunto universo. En este caso, el conjunto universo es un dígito. Así que si lo podemos de forma desarrollada, podemos ver que son los números de solamente un dígito. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora, lo que hace mi operación complemento es que del conjunto universo yo le reste los elementos que están en A. Entonces, en este caso, A complemento sería igual a... Vemos que el 0 está contenido en el conjunto universo, pero no está en A, así que lo pongo. 0. El conjunto 1 no está en el A, así que también lo pongo. El 2 sí está, así que ese no lo pongo. El 3 no está, así que lo pongo. El 4 sí está, lo omito. El 5 no está. El 6 sí está. El 7 no está. El 8 sí está. El 9 no está. Y... perdón. El 0 lo puse al final, jaja. No, perdón. No, el 0 no estaba en el conjunto. Perdón, leí el conjunto A equivocado. Leí el que no era, perdón. Entonces, primero checamos. ¿El 0 está en el conjunto A? La respuesta es no, porque empieza desde el 1. Así que lo ponemos. El 1 sí está en el conjunto A. Así que ese no lo ponemos. El 2 está en el A. Vemos que no. Así que ese sí lo ponemos. El 3 sí está, lo omitimos. El 4 no está. Así que lo ponemos. El 5 sí está, así que pues lo omitimos, así que lo ponemos. El 6 no está, así que ese sí. El 7 sí está, lo omitimos. El 8 no está. Y por último el 9 no está. Por eso es por lo que sale así. ¿Sí quedó más claro el por qué salió eso? Sí, ya. Ok. Entonces podemos ver... Bueno, ¿a alguien se le ocurre alguna otra manera de expresar como que más con lenguaje humano? Teniendo un conjunto A, ¿cómo obtener su complemento? Disculpe, maestro. ¿Sí? A mí se me ocurre una forma de expresarlo y sería que A complemento es todos los valores que le faltan a A para convertirse en el universo. Exactamente. Como vemos, es exactamente eso. Así que podemos definirlo de esa forma. A complemento, dicho de una manera más simple, es todos los elementos que no están en A y están en el universo. Para esto vean que cuando están analizando conjuntos siempre es muy importante saber cuál es el espacio que están ocupando. Por eso es muy importante tener siempre en cuenta cuál es nuestro conjunto universo. Ok. Ahora, por último, para hacer un poco más dinámica de esto y poder que hagan hacer sus propias operaciones más fácilmente, bueno, no es tanto para hacerlas, pero sí para poder representarlas más fácilmente, es a lo que se le suele llamar representación de conjuntos. Mediante lo que vamos a conocer como diagramas de Venn.
Estos bueno, están conformados de la siguiente manera. Están en un rectángulo, el cual este rectángulo va a representar todo lo que sería nuestro conjunto universo o área que vamos a analizar. Bueno, no se escucha porque tengo... bueno, aquí me está marcando que sí está sonando el micrófono, pero me están diciendo que no se escucha. Yo sí te escucho. Sí, lo escucho. Sí, escucha. Ok, entonces tal vez sea el internet. Va. Bueno, entonces todo el espacio que vamos a analizar va a ser representado por este rectángulo. Y ahora, los conjuntos van a ser representados mediante círculos. Entonces, yo puedo poner varios conjuntos dentro de ellos y yo puedo llamar a cada uno con las letras que yo les haya asignado. Por ejemplo, este es nuestro conjunto A, nuestro conjunto B, por ejemplo, y nuestro conjunto C. Ahora, veamos que, por ejemplo, si es el conjunto de los números enteros, yo, por ejemplo, puedo tener elementos dentro de A como el 0, el 1, el 2, el 5 acá, un 6 por acá, un menos 3, ¿por qué no? También pueden haber negativos, menos 1. Y dentro de lo que está el conjunto estarían todos los demás, como por ejemplo lo sería el menos 80, el 50, menos infinito, infinito. En fin, hay una cantidad infinita para este ejemplo de números aquí afuera. Sin embargo, vemos que, como lo que habíamos dicho anteriormente, pueden haber elementos que se compartan entre ellos. Por ejemplo, si en este caso nuestro universo son los números enteros menores a 8, por ejemplo, y vamos a ponerle positivos para delimitarlo más. Enteros positivos menores a 8, que en este caso veamos que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Digamos que mi A contiene los elementos 1, 3 y 5. Y mi conjunto B tiene los elementos 3, 6 y 8. Vamos a ver lo siguiente. Mi conjunto A va a tener 1, 3 y 5. Y nuestro conjunto B va a tener 3, 6 y 8. Sin embargo, recordemos la definición que habíamos dicho anteriormente. Que dentro de un conjunto únicamente puedo definir un número a lo mucho una y solo una vez. Y en este caso vemos que escribir dentro de este cuadrado sería como poner todos los elementos que están dentro de mi conjunto universo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Poner estos dos círculos con el número 3 sería como decir que nuestro universo tiene los números 1, 2, 3, 3. Sería como poner dos veces el número 3. Así que para arreglar esto, solemos hacer lo siguiente. Ponemos un 3 en cualquier punto en cual puedan conectarse entre ellos. Y cerramos el círculo. Entonces ya de este lado tendremos los otros elementos que tiene A, que sería el 1 y el 5. Perdón, sería el 3 y el 6 y el 8. Este sería nuestro conjunto A y esto sería nuestro conjunto B. Entonces, en este caso, podemos ver que cuando dos círculos se están encimando entre ellos, es porque tienen elementos en común. Y cuando veas, por ejemplo, algún conjunto que esté totalmente aislado, es porque no tienen en común ni un solo elemento. Ok, ¿y hasta acá estamos bien? Sí. Ahora vamos a poner ahora sí un diagrama para cada operación que hemos estado diciendo hasta ahora. Vamos a ponerlo por ahora de esta manera. Ah, por cierto, olvidaba decirlo. No sé si se hallaron preguntando esta pregunta en algún momento. Si podía existir algún conjunto que tuviera 0 elementos. Entonces, la respuesta es... Digo que, o sea, si es que, bueno, digo que sí es posible que pueda existir un conjunto que tenga 0 elementos. Ajá, y la respuesta es exactamente esa que dices, sí lo hay. Para representar un conjunto que está vacío, lo tenemos de dos maneras diferentes. Uno es poner dos llaves completamente vacías, y la otra forma es poniendo este símbolo, un 0, con una línea vertical que lo pasa así. Esto
es lo que se le suele llamar conjunto nulo. Y es efectivamente un conjunto que tiene 0 elementos dentro de ellos. No se confundan. Si ponen algo como esto, que tenga un 0 ahí adentro, eso sería falso, porque están diciendo que tiene un elemento que sería el número 0. No estarían diciendo que está vacío. Ahora, por otro lado, si ponen algo como esto, también eso sería incorrecto, porque estarían diciendo que el conjunto A tiene un elemento que sería un conjunto vacío. No sé si entiendan la diferencia, pero este de acá me está diciendo que el conjunto está totalmente vacío, y esto de acá adentro me está diciendo que este conjunto está compuesto de otros conjuntos, como lo sería una matriz, que vimos que era un arreglo de arreglos. Aquí sería un conjunto que está hecho de otros conjuntos, y en este caso el conjunto que tiene dentro está vacío. Es lo que querría decir esta notación. Por lo tanto, esta es incorrecta y esta sí es la correcta. ¿Alguna duda en eso? Ponerlos de arriba sería como muy redundante o algo así. No es redundante. Por ejemplo, no sé si vieron el tema de matrices. Alguien si me diga que no. Ok, eso quiere significar que todos lo vieron. Entonces, si recordaremos, una matriz la podíamos definir como un arreglo de arreglos, ¿no? Era como tener varios arreglos que estaban compuestos de arreglos mismos. Y podíamos separarlos para ellos, era checar la dirección de este otro. Y con ellos podíamos poner filas y columnas. Entonces, en este caso, vemos que cada arreglo lo podemos definir como las filas, y estas tienen elementos, que serían otros arreglos, y sus elementos dentro de ellos serían lo que yo puedo escribir como lo que están contenido dentro de estos mismos. Entonces, en este caso, poner una definición como esta, es decir, yo puedo tener un conjunto, análogamente a lo que estoy explicando acá, que esté compuesto de otros conjuntos. Por ejemplo, el conjunto A puede estar hecho del conjunto B, conjunto C y conjunto D. En este caso sería como tener una matriz o algo similar. Entonces, si yo pongo A con un conjunto vacío, sería como decir que mi conjunto A es algo similar a este sistema, solamente que el elemento que está en esa posición no tiene elementos. Es decir, es como si fuera un arreglo que está totalmente vacío, como si no le hubiera modificado algo adentro. Es la diferencia. Uno es decir que este conjunto está totalmente vacío y no hay algo dentro de él, y ponerlo de esta otra forma sería como decir que, bueno, mi conjunto sí tiene conjuntos dentro, y ese conjunto por alguna razón está vacío en este momento. Es lo que estaría diciendo con esto. Pues por lo que esto es incorrecto y esto es correcto. No sé si me di a entender con esto. Sí, ya quedó más claro. Ok. Entonces, nótese aquí que podemos, aunque sean estos mis conjuntos A, B, recordemos que puedo ponerle otras letras. Es más, voy a empezarlo a hacer para que no se queden con solo la idea que se tienen que llamar siempre A y B, y si no, no funciona. Por ejemplo, vamos a llamarle el conjunto S y el conjunto R, ¿no? Para que no siempre lo vean como A, B, C, D y así. Entonces, vean que yo puedo tener otro conjunto que únicamente conste de estos elementos. A este conjunto vamos a llamarle, por ejemplo, el conjunto D. Y en este caso, vean que D es un subconjunto de S. Yo puedo tener otro conjunto que sea de esta cosa, que sea lo del conjunto E, tal que el conjunto E es subconjunto de R. Y por ejemplo, yo puedo tener un conjunto acá, que sea el conjunto F. Y en este caso F es subconjunto de S, y al mismo tiempo F es subconjunto de R. Sin embargo, nótese que aquí E no es subconjunto de S y D no es subconjunto de R. Aquí puse un pertenece porque quería poner una línea vertical y no me salió bien, perdón. Ok. Entonces, yo puedo dividir cada conjunto en otro subconjunto más pequeño. Y ahora, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, ahorita vamos a ver. Principalmente lo vamos a ocupar en este momento
para graficar las operaciones de conjuntos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, A unión B S, R, D, E y F. ¿Qué conjuntos, bueno, qué elementos contendría un arreglo que está definido mediante esta operación? El de ambos conjuntos. Así es, tendría los de S y los tenía los de R. Sin embargo, vean que estos, como yo puse estos subconjuntos de E y F, vemos que ningún elemento se comparte entre ellos. Así que una manera muy sencilla de poderlo poner es como A unión B es igual a D unión E unión F. Sin embargo, también lo puedo representar como S y R o S unión F, R unión D, como quieran verlo. Sin embargo, es para que lo pongan de esta manera, para que sepan cuáles elementos de ellos están dentro de esta definición. Entonces, si estoy haciendo alusión a los elementos que tiene D, a los elementos que tiene E y a los elementos que tiene F, voy a ashurar, es decir, a colorear todos los elementos que se refiere a esto, que serían estos de acá. Como podrán ver, es lo que tienen los dos círculos. Así que esto de acá es lo que se le conoce como el diagrama de Venn de la operación unión. Ok, ahora vamos a ver si entendieron el concepto con el de la intersección. Vamos a llamar este P y Q para que recuerden, no se queden con la idea de que solamente es A y B. Entonces, ¿qué parte tendría que ashurar? Para que me digan más fácilmente, voy a igual a dividir esto como EFG. Sin embargo, recuerden que esto no es necesariamente obligatorio que lo hagan, esto únicamente lo estoy haciendo para que lo vean más fácilmente. Entonces, ¿cuál región tendría que ashurar si estoy diciendo la operación P intersección Q? La F. Así es. P intersección Q hace referencia a esta sección de acá y nada más. Ahora vamos a ver la otra, que es la resta. Entonces nada más voy a poner acá diagrama de Venn de la operación intersección. Entonces, ahora vamos a ver qué pasaría con la operación resta, P menos Q. Entonces, igual voy a tener mis dos conjuntos P y Q. Igual esto va a ser E, F... Ah, perdón por mis letras, salen a veces feas. No soy el mejor en caligrafía, como podrán ver. F y G. ¿Qué región tendría que andar ashurando en este caso? E y G. E y G. Ok. Únicamente E. Únicamente E. Ok. Entonces tenemos dos opciones. Por alguna razón sin querer pinté F. Tenemos dos opciones que están diciendo: pintar E únicamente o pintar E unión G. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál creen que sea la que es la cierta? Pintaré, ¿no? Pintaré. Ajá. Exactamente. La que es la solución correcta es pintar únicamente E. Porque recordaremos que es tomar los elementos que están en el conjunto P, pero que no están contenidos en el conjunto Q. Y si lo recordaremos, también dijimos que esto lo podíamos representar como P intersección Q. ¿Qué sería P intersección Q? Como lo vemos acá en este diagrama anterior, es el sector F. Entonces, vemos aquí que estas dos se pueden complementar. Como que podemos ocupar una
para explicar la otra. Ok. ¿Alguna duda hasta acá? No. Pues, no. Ok. Ahora por último, la última operación que vimos. Vamos a definir el conjunto C, por ejemplo. Y vamos a sacarle la operación complemento. Digamos que este es nuestro conjunto C. Digamos que tenemos a igual aquí un conjunto D, por alguna razón que tiene elementos en común. ¿Cuál sería C complemento? Igual voy a delimitar esto por la región E, F y G. A ver si la sacan. ¿Qué región tendría que pintar? Disculpe, ¿Sí? desde mi punto de vista, si C es la región EF, entonces dado que se tiene que pintar sería G y todo lo que no está contenido en ningún conjunto, que sería el universo. Así es, ok, sí le sacaron la trampa que les pensaba hacer. Efectivamente, es pintar todo esto. ¿Todos ven por qué? Porque sería el resto de elementos que no están en E o en F. Ajá. Sí, bueno, sí, en cierta forma sí. Nada más que ver si no tenían dudas en eso. Pero sí, les puse esa trampa para ver si habían entendido bien que pueden haber cosas más allá del conjunto que estoy poniendo como conjunto C y D, sino que también hay varios otros que ni siquiera estamos contemplando que están en el universo. Pueden darse casos así también. Entonces ya tenemos nuestro, ¿cómo decirlo?, formulario para poder sacar estas operaciones. Ahora bien, así es como se suele ilustrar uno que tiene dos variables, o es decir, dos conjuntos en este caso. Entonces en este caso voy a poner uno que tenga 3. Para poderlo ilustrar se hace de la siguiente manera. Como verán, son 3 círculos entrelazados, los cuales forman 4 subregiones dentro de ella. Ahora, aquí va a haber la prueba de fuego para ver si entendieron bien cómo se hace esto. Voy a poner el conjunto A y B y C. Y quiero que me den la solución para el siguiente caso. A unión B. Todo eso le voy a hacer intersección con C. Y a todo eso le voy a sacar el complemento. ¿Alguien me puede decir cómo quedaría esto? Para hacerlo más sencillo de que lo digan una vez que lo saquen, voy a definir igual esta por subregiones. Y quedarían así. Entonces ahí les dejo ese pequeño ejercicio a ver si lo pueden sacar y me digan qué regiones estarían iluminadas. Todas las que no son H, I y J, ¿no? Ok, tenemos una opción que nos están dando. Los que bueno, nos están diciendo que el universo menos H y J. Ok, ¿alguien tiene otra opción? El universo menos F. Universo menos F, ok. ¿Alguna otra más? ¿Uno? La 1, ya entendí. Va, ok. Vamos a poner el tiempo hasta ahora. ¿Cuál creen que sea la verdadera? ¿Una o 2?
Ok, les diré la respuesta. Esta es una de las dos es correcta. A ver si pueden saber cuál de las dos es la correcta. Yo estoy de acuerdo con que la primera es la correcta. Ok, pues sí, la solución es la primera. Tendría que pintar toda la parte de D. Bueno, aquí me salí, perdón. Tendría que pintar K, E, F y G. Y pues bueno, eso sería como que, bueno, nada más último para terminar esto, para ver si sí la captaron bien. Entonces como que la prueba final. A complemento, unión B. Esto le saco complemento, menos C. Intersección B. Todo esto le voy a hacer unión A. Menos B. Ok, esta es la última para ya terminar esto, para saber si sí le entendieron bien a las operaciones. Creo que pueden reutilizar este de acá arriba para no complicarse mucho a la hora de decir cuáles regiones sí y cuáles no. Ok, nada más una pregunta nomás por Laura. ¿Quieren terminarlo de hacer ustedes o les pongo ahorita cómo sacarlo? Creo que sería RI, pero no estoy seguro, tengo que volverlo a hacer. Disculpe, Sí, Es G. ¿le podría mencionar más o menos cuál es la idea que yo tengo, por favor? sí, Es que primero tenemos A complemento, que sería prácticamente todo exceptuando A. Después nos dice que con unión B. ajá, Eso quiere decir de que a todo lo que teníamos se le agrega también FI. ajá, Pero eso su complemento es EH. ajá, Únicamente me deja E. sí, En una B no hay ningún dígito, ya que E no está directamente relacionado con los conjuntos de B. De que supuestamente esto debería que ser 0 o con valor null. ajá. Después unión con A menos B, que sería EH. Sí, exactamente. Sí, esa es la respuesta correcta, H. Voy a explicar un poco rápido lo que dijo su compañero. Recordemos que para todas las operaciones es mucho más, lo recomendable, por no decir que lo que hay que hacer, es empezar por lo que está más dentro de los paréntesis, que en este caso es esta expresión que tenemos acá.
Entonces primero vamos a hacer esto de acá. Como mencionó, teniendo estos tres círculos, A, B y C, vamos a poner de otro color para que no se pierda. Este sería E, F, H, I, J, G y K. Entonces, a complemento, habíamos quedado que era todo excepción de A. Por lo tanto, la región que tengo que dibujar es toda esta. Es como tener nuestro conjunto universo y hacerle un hoyo que tenga la forma de A. Ahora, si a eso de acá le hago unión de B, vemos que tengo que colorear también todo lo que tenía B. Así que sería este trozo de acá. Y todo lo que tenga color sería lo que está hablando de este término, que sería todo a excepción de E y I. Ahora, si a eso le sacamos complemento, veremos que es como invertir lo que está coloreado con lo que no está coloreado. ¿A qué me refiero con eso? Es como coloreo todo lo que no tenía color en este momento y quito el color a todo lo demás. Entonces, en este caso, vemos que como E e I era lo único que no había coloreado, es lo único que tengo que iluminar. Por lo tanto, ahora solamente tengo E e I. La siguiente parte, bueno, esto que tengo acá pertenece a esta ilustración de aquí. Ahora, mejor voy a hacer otro diagrama para que no se pierdan tanto, porque precisamente tal vez ahí me la equivoqué ahorita. Pero en fin. Entonces, como tenemos en este momento E y I, que son estas dos regiones que voy a colorear ahorita, no tienen ningún elemento en el conjunto B. Y como habíamos mencionado, la operación resultante de una intersección es lo que comparten ambos. En este caso, como no comparten ninguno, sería lo que le habíamos definido como conjunto vacío, es decir, nada. Y al conjunto vacío le voy a agregar lo que salga de la resta de A y B. Y sabemos que la resta de A y B es únicamente la región E y H. Por lo tanto, la operación de todo este chunche de aquí es el conjunto conformado por E unión de H. Y así es como se sacaba. Ok, ¿alguna duda? Ok, bueno, sí. Les recomiendo que intenten hacer algunos cuantos ejercicios en internet. No solamente para que entiendan bien el tema, sino que también considero que muchas veces puede ser como que un muy buen entrenamiento mental. Traten de hacerlo tratando de como romper su récord o algo así para ir procesando cada vez más rápido operaciones de conjuntos. Igual, si se sienten hasta preparados, puede llegar hasta inclusive al punto de poderlo hacer sin ocupar diagramas de Venn y hacerlo prácticamente mentalmente. Entonces, eso sería por la clase de hoy. Espero que les haya servido mucho. Quiero que sean honestos conmigo, porque también me importa, bueno, me interesa mejorar en cuanto a estas cosas. Si sienten que le equivoqué en algo o que tal vez me trabé mucho, es importante que me lo digan. Así que ahora es momento de que me avienten piedras. Por favor, si tienen algo que decirme, díganlo ahora. Bueno, de mi parte siento que yo me confundí porque me faltó recordar el contexto de la semana pasada. Ok. No, otra duda, no les voy a bajar puntos o algo así en el examen. No puedo hacer algo así. Para empezar sería antiético y no lo haría. Y para seguir pues no puedo. Así que no se preocupen si me dicen algo. Lo tomaré como una crítica constructiva. No se preocupen. A veces me confundo con los dibujitos. Sí. Va, ok. Intentar hacerlo, ponerle un poco más de empeño en eso. La verdad es que eso lo hice ahorita para ahorrar tiempo. Pero sí, tal vez tenga que ilustrarlo un poco mejor. Gracias. Pues para mí está bien, solamente la que me costó más pensar en las letras. Y bueno, también con mi compañera Jessica no me costó un ratito de trabajo porque no me acordaba lo de la otra clase. Pero todo bien. Va, ok. Muchas gracias.
Bueno, pues a partir de la siguiente semana, ya terminando este tema de conjuntos, solo veremos algunas propiedades que tienen importantes. Y después de eso, ya veremos lo que nos importa, que serían los algoritmos que podemos aplicar con matemáticas. Sin embargo, muchos de ellos requieren de una demostración. Y para esa demostración voy a ocupar mucha de la simbología que hemos estado manejando hasta ahora. Es por eso por lo que me puse a andar viendo este tema. No es tanto porque sea algo que vayamos a ocupar tal como tal, que haya un problema con conjuntos, pero sí porque lo que voy a estar explicando en las siguientes sesiones va a ocupar toda esta simbología que estamos viendo ahorita. Ok, si no tienen algo más por agregar, nos vemos la siguiente clase. Y pues espero que la pasen bien y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima. Buen fin de semana.